Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Como siempre, ya sabéis que nos centraremos más en el tema sentimental. Cáncer, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo. Me dejas tu comentario y compartes el vídeo. Ya sabéis que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de las consultas. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Mi queridísimo Cáncer, dentro de lo laboral, los que sí estáis trabajando, veo como ciertos cambios internos que se están haciendo en el trabajo. Os veo como pensando mucho de qué forma va a repercutir, de qué forma va a cambiar a lo largo del mes de agosto, sobre todo, la situación en la cual tú te encuentras ahora mismo. Bien, pues ante esas dudas, Cáncer, que tú tienes, aquí las cartas dicen: Cáncer, no hay un cambio realmente para ti. No hay un cambio. Bien, entonces yo te diría que no gastes energía en esto porque para ti no va a haber un cambio. Bien, Cáncer, que estéis pensando en cambiar de trabajo. Si no lo tienes claro, Cáncer, no des un paso, porque ese paso podrías arrepentir. Si das un paso sin tener claro lo que vas a hacer, te vas a arrepentir. Lo que yo te quiero decir con esto, ¿bien? Cáncer, que no estáis trabajando. Los caminos los tienes abiertos. Hay una oportunidad para ti que te la ofrece un hombre, Cáncer. Dice, todo depende, tú te dejes llevar de otras personas o no. Si tú te dejas llevar de otras personas, o de una persona en concreto, dicen, no vas a coger ese trabajo y vas a perder una oportunidad buena. Bien, los Cáncer que tenéis un negocio, estáis esperando noticias. Hay algo que está como en plena evolución, ¿no? Relacionado con tu negocio. Estáis esperando noticias que no llegan. Noticias que no llegan o noticias que no dan una solución a algo que tú necesitas que evolucione. Bien. Entonces, esta situación se alargará por lo menos hasta lo largo del mes de agosto. En el mes de agosto, tú no esperarás más la noticia y tomarás una decisión por ti mismo. Cada uno que lo aplica a su historia. Cáncer, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías. Veo muchos de vosotros que vais a firmar algo importante relacionado con tu economía. Y muchos de vosotros ni siquiera lo esperáis. Entonces, firmas que se avecinan, que terminan con una etapa bien de mala economía, bien de una etapa que te está generando, una situación que te está generando un gasto o algo por el estilo. Entonces, a partir de aquí, tu economía va evolucionando, Cáncer. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros. El control de tu vida lo tienes tú. Tú decides, Cáncer. Tú decides, ni más ni menos. No se trata de que la inestabilidad está fuera. No, la inestabilidad está en ti. Y tú decides. Así lo dicen las cartas, Cáncer. Entonces te cuesta mucho trabajo conectar con las nuevas personas que a ti se te puedan acercar. Pero porque tú realmente, Cáncer, estás en una lucha contigo mismo. Vamos a ver qué más.
Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros, iniciarás una historia, y esto aquí no quiero que le echéis cuenta al tiempo, ¿vale? No quiero darte tiempo en este caso. Aquí dicen las cartas, iniciarás comunicaciones, una historia con una persona que no llegará a nada porque hay terceras personas de por medio. Bien. Esto puede durar un tiempo, esta historia. Puede durar 1 año, 2 años, el tiempo que cada uno... Depende de cada uno lo cómodo o incómodo que se sienta en esta historia. ¿Bien? Pero como bien te digo, Cáncer es una historia que tiene fecha de caducidad. Y aquí hablan de lo que viene después de esa fecha de caducidad. ¿Y qué es lo que viene después de esa fecha de caducidad? Lo que viene después es una ilusión. Es un amor que se reanuda. Y si se reanuda es porque ya lo conociste en su momento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Se me cae el micro. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros, a ver, porque a veces me lío con tanta baraja aquí. Bueno, vamos a ver, Cáncer, solteros. Y de que las personas que aparezcan antes de la persona que ha salido como definitiva en tu vida o persona importante serán personas que en cierto modo, a ver cómo te lo explico, curarán ciertas heridas que tienes, pero que habrá algo dentro de ti que te dirá que no son las personas adecuadas para ti. Bien, o sea, como que vas a vivir el momento con estas personas, aunque haya terceras personas, lo vas a vivir bien, te la vas a pasar bien, pero sabes, tu interior te dice que no es la persona que está en tu destino. Bien, vamos a la persona que está en tu destino. La persona que está en tu destino, Cáncer, es una persona para un compromiso. ¿Dónde trabajabas tú antes? ¿Dónde estuviste trabajando, estuviste formándote o algo por el estilo? Porque esta persona tiene que ver con este sitio, Cáncer. Tiene que ver con este sitio. Y esta persona, cuando vosotros os conocisteis, en una persona que estaba esperando casi milagros en su vida sentimental. Algún problema tenía sentimental con alguien y estaba esperando que sucediera algo que aquí las cartas lo pintan, que si eso hubiera pasado, hubiera sido un milagro. Así que piensa dónde estuviste tú trabajando, dónde estuviste tú formándote para algo, donde hubo una conexión especial con esta persona, vosotros tuvisteis algún feeling, alguna tontería, que te digo yo, un beso, un guiño de ojo, un buenos días con ímpetu, yo qué sé. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer. Cáncer que estáis solteros. ¿Ves? Cáncer que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que tú ahora mismo no tienes que hacer grandes cambios en tu vida, que simplemente te tienes que dejar llevar. Que esto que aquí ha aparecido, que está por destino, que tarde o temprano va a llegar. ¿Bien? Que sí. Aparecen en tu vida personas para pasártelo bien, como hemos visto que van a aparecer, que vivas la historia, porque esas historias te valdrán de puente, o esa historia te valdrá de puente para acercarte a la persona importante. Cáncer, ya me contaréis qué va pasando con esto, ¿eh?
Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay algo, Cáncer, que ha pasado, ¿no? Ahora mismo en vuestra vida, como que estáis en un proceso de transformación, ¿no? Ante una situación que ha pasado, nuevas vivencias, ¿no? En la relación, que yo no las veo como malas. Realmente yo no veo esta nueva etapa de vuestra vida como una etapa mala, pero sí es una etapa en la cual se requiere mucha madurez también. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Veo que muchos de vosotros habéis estado a punto, o algunos, cada uno por su lado, ¿no? Así lo dicen las cartas. Pero esto me sale ya en pasado. Y los que estéis todavía con esta historia en el aire, como que me he ido pero no me he ido, dicen las cartas que ya sí va a haber un acercamiento completo. Bien. Después de ese acercamiento, dice, hablaréis de decisiones que tenéis que tomar para cerrar etapas con alguien del pasado. Hay que firmar algo. Aquí hay que firmar algo. Aquí hay que solucionar algo. Y es importante para la relación. Ahora, yo voy a decir algo, Cáncer. Si vais a regresar y en un futuro vais a estar de la misma forma o vais a tener el mismo problema que habéis tenido en el trabajo, ahí sí te digo, si esto se repite, puedes asegurarte tu separación. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Mira, aquí sale la nueva etapa que estáis a punto de comenzar a vivir. Es una etapa, como te he dicho, de transformación y que requiere cierta madurez, ¿vale? Entonces, ¿por qué requiere cierta madurez esta etapa que vais a vivir? Porque también te vas a enfrentar con ciertos obstáculos que ya has vivido antes. Entonces, aquí es donde se echa uno a la plaza, ¿no? Y dice, venga, vamos a ver qué es lo que hemos aprendido, ¿vale? Entonces, en este momento, es el momento en el que hay que sacar esa madurez, hay que sacar a relucir esa madurez. Bien, Cáncer, que estéis esperando un cambio a nivel familiar. Hay cosas, hay personas, en este caso, que influyen en esos cambios, ¿no? Pero estas personas no tienen el suficiente poder como para romper tu relación o para que esos cambios no se den de cara a futuro. Y esto es lo que tú tienes que pensar. Cáncer, esto es muy importante. Que tienes la sartén la tienes cogida por el mango tú realmente. Esto es algo que no ves. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas
Si crees que lo que está muerto, esto para alguno de vosotros, no puede resurgir, estás muy equivocado, así lo dicen las cartas, Cáncer. Dice, si estás empeñado en coger otro camino, dice, se reunirán las circunstancias que sean para que tú vivas una segunda etapa con esta persona con la cual estás. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ten paciencia, Cáncer, porque hay cambios que aún te quedan por ver en esta relación. Tú no has visto todavía cosas, no has vivido cosas bonitas de esta relación y todavía te quedan cosas bonitas que ver. Así que merece la pena una espera, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Cáncer, el amor es muy distinto a la atracción sexual. Este es el mensaje que te están dando las cartas. No confundáis esto. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tu mensaje general te dice, mi queridísimo Cáncer, cuídate todo lo que tenga que ver con las inflamaciones de vientre. Están marcando muchísimo, Prestadle atención a eso, Cáncer. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Vamos a ver. Cáncer y tu mensaje general. Atención, porque estás en un proceso o en un punto en el que se pueden venir muchísimos cambios. Sentirás muchas amenazas. A nivel general, sentirás un ambiente amenazante, Cáncer. Pero tú no debes de tomar aquí ningún camino. Simplemente quedarte en la posición en la cual estás. Cáncer, el número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.